modificaciones? ¿Por qué se han venido dando las modificaciones? ¿Y qué es lo que se busca pues en esta nueva etapa ya de las obras públicas? Y básicamente se ha enfocado pues en el tema de los contratos globales o los estandarizados internacionales, ¿no? Hay que gestionar las disputas y el diseño y construcción virtual. Antes de entrar al detalle en cada uno de ellos, es pues mostrarles, ¿no?, cómo se ha generado esto y por qué viene. Y ojo, a veces, muchas veces se hace el ejemplo de que todo ha sido gracias a los Juegos Panamericanos, pero también recordemos que también en función de ello se creaba la reconstrucción con cambios y lamentablemente con resultados no esperados. Y aquí viene el enfoque, ¿no? Porque muchas veces damos, ¿no?, ya porque es la solución, y cuando no se logran los resultados, lamentablemente se dice no funciona, lo que muchas no es correcto. Les puedo hablar desde la década de los 90, cuando en nuestro país, por ejemplo, se querían implementar estabilizadores y todos se habían olvidado de la parte de ingeniería, pensaban que era como algo, un polvo mágico, y que iban a solucionar muchos temas, por ejemplo, en carreteras. Pasó la década del 90, la década del 2010 y simplemente no se lograban resultados. Después sí vino un grupo de profesionales entre los que participé y planteamos pues ya hacerlo desde y no perder el punto del enfoque de la ingeniería. Y logramos pues 2010, 2011, 2012 haciendo diseño, construcción y las evaluaciones ex post, demostrar pues, ¿no?, de que sí funcionaban, qué tenía que hacerse y traducirlo eso en una normativa vigente y publicada actualmente en la página web del MTC desde el año 2015 y de referencia actualmente en Colombia, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, no pueden estar las soluciones, pero simplemente no vamos a lograr los resultados esperados. Y aquí vamos a ir dando a qué me refiero con ello. Y en primera instancia es, oiga, ¿cuál es ya ni siquiera estamos pensando, oiga, que salgan las inversiones, oiga, ya tenemos pocas obras. No, no estamos pensando en, oiga, estamos viendo, oiga, cómo vamos a concluir. ¿Qué debemos hacer para concluir la ejecución de una inversión? Y específicamente hoy hablamos en obras. ¿Qué debemos hacer? Y este problema se viene dando, ¿no?, desde ya 2018, hace más de 10 años, y se han venido dando cambios en nuestra ley de contrataciones del Estado, buscando, entre comillas, eso. Pero a veces viendo que alguien es un responsable, entonces a ese responsable no vamos a tratar de, no, que él lo maneje y buscar equilibrar la balanza hacia un lado. Y eso es lo que en la gestión de proyectos o en la gerencia de proyectos denominamos, ¿no?, los interesados del proyecto. Y no hemos visto, pues, oye, que todos articulamos en ella. Bueno, entonces se hicieron cambios, ¿no? Tenemos la de 2018, de 2019, y con resultados, lamentablemente, que no incidieron más en la resolución de los contratos. Y es por ello, por ejemplo, que una entidad determinada, ya, en los últimos 5 años, ¿no?, habían sus obras resueltas, inconclusas, habían superado los 2.000 millones de soles. Les hablo esto del año 2021-2022, que ya tratábamos de ese tema. Esta estadística es de esa fecha. Y más adelante les voy a explicar por qué tenemos esa referencia. Pero ¿cuál era el punto de analizar esto? No es que se resuelve y ahí quedó, y ya no, llama a otro, o al segundo, no, o haz tu expediente de saldo de obra y ya de ahí contratamos nuevamente. Lamentablemente nos empezamos a dar cuenta, pues, sacando todas las estadísticas desde la planificación o el perfil de un proyecto, cuánto tiempo estaba pasando hasta la resolución. Y en muchos casos superaba, ojo, en el mejor de los casos, concluía la inversión después de un saldo de obra más de 10 años. Hablamos de 13, 14 años. ¿Ya? Y, ojo, y en otros casos, como los vivimos actualmente, ¿no?, ya todavía recién va a empezar el inicio de ese saldo de obra. Y han pasado ya más de 4 o 5 años. Y no es porque, oiga, a veces
responsabilizamos, como les menciono en otra parte, sino es el conjunto, ¿ya? Y aquí vamos a ver nosotros cómo gestionamos tradicionalmente una obra dentro del marco de la inversión pública. Y es pues que la entidad pública es la que se encarga de administrar el contrato y o gestionar el proyecto relacionado con el contratista, el supervisor, y el contratista y el supervisor existe una relación entre ellos, ¿no? Y aquí vemos, en eso se redujo nuestro marco, ¿no?, de la gestión de una obra. Pero no enfocábamos, pues, o sí, o se veía, ¿no? Pero el esquema estaba, permítame, ya, ya. ¿Y qué pasó con él? Al final, ¿quién necesita la obra? ¿Quién es el que necesita? El ciudadano. Él es el cliente, él es el beneficiario del resultado de la obra. Y los conflictos, ¿dónde se generan? Ya se generan aquí, de uno u otro lado, en el sentido como las competencias de cada uno, como se han ido dando en el tiempo. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, mire, estamos hablando ya hace buen tiempo, ¿qué debemos lograr, ¿no?, en la ejecución de la inversión actualmente? ¿Por qué? Y es pues que buscamos concluir la ejecución de inversión en un plazo razonable. Si es el menor, sería estupendo, pero sabemos pues que existen muchos imprevistos que se pueden dar ya durante la ejecución y por lo tanto estos pues pueden modificar el plazo, ¿no? Pero también hay que ver desde distintos ángulos, ¿no? Y esto hablo de los interesados del proyecto. Entonces decimos un plazo razonable. El mejor costo, uno de los errores que hemos tenido es pues que en la ley, ¿no?, que se buscaba el menor costo. Lamentablemente eso nos ha demostrado con los hechos y lo sabemos incluso en la práctica, en el ámbito privado, que no es el que obtienes el mejor resultado, ¿no? Y no vas a tener un trabajo de calidad. Por lo tanto, el mejor costo. Y de ahí el otro punto es obtener, pues, lograr la mayor calidad posible, porque no logramos un 100%, pero un 98% en el método científico nos establece el 95% de confiabilidad. Y si llegamos a un 98% de confiabilidad, olvídate, estamos muy bien, ¿no? Y que sea sostenible. El tema de los conflictos sociales, el tema ambiental, ¿no?, y económicamente que incida en nuestra sociedad. Y uno de los puntos que se ha venido dando es, pues, eh, entre los conflictos, ¿no?, que suceden dentro de la gestión del proyecto, es, pues, que terminemos buscando la resolución del contrato. Y esa, ya lo hemos visto, no es la meta, no beneficia a ningún interesado del proyecto, no beneficia. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros buscar? ¿Hacia dónde debemos ir? Y es la conclusión de la ejecución de la inversión. Ahí es uno de los aspectos donde se va dando, ¿no? El enfoque que actualmente se le está dando con la ley. Y ojo, y esto de los cambios de la ley que les voy a mostrar, no han sido pues también, oiga, porque hubo algún iluminado, ¿no? Viene de trabajos de distintos sectores y que les voy a mostrar, y de consultorías muy importantes en las que he participado como asesorando, con la finalidad pues de vislumbrar salidas, ¿no? Salidas, ¿ya? E innovar también, mejorar lo que estamos haciendo. Ya los procesos, procedimientos y herramientas que tenemos, varias de ellas ya han caducado, ¿no?, y tenemos que pasar a otro nivel. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas por los que se han ido resolviendo los contratos? Por ejemplo, cuando hablamos de contratos estandarizados internacionales, oiga, no voy a enfrentar ahí un tema de predios, PACRE, no voy a enfrentar un tema de interferencia. Sí, ese es un problema no solo de nuestro país, no solo de Latinoamérica, es un problema que todos los países en el mundo buscan solucionar. Y allí uno de los aspectos importantes, interesantes de los contratos estandarizados internacionales, entre ellos el FIDIC, no es la flexibilidad de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra ley de contrataciones, como se ha venido dando, uno de los aspectos es que cada paso, o mejor dicho, cada decisión que se tenga que tomar está delimitado.
Y si tú no cumples con esa decisión, ¿ok? Estás ya entrando en el mundo de lo ilegal, ¿ok? Y ojo, la ley de contrataciones, hoy en día, por ejemplo, se dice gestión por resultados, ¿no? Que se priorice el resultado. Pero esto viene escrito ya hace más de 10 años. Y estaba, ¿no? La gestión por resultado. Pero ha pasado el tiempo y alguien ha visto de que se haya priorizado la gestión por resultado o más bien se ha ido agudizando que, oiga, no quiero tener la responsabilidad y se ha ido debilitando la decisión. ¿Y cuál es esa decisión? La decisión es, oiga, ¿concluimos o no la inversión? Esa es la decisión importante, ¿no? Dentro de lo legal, lo ético, lo moral, ¿sí? La transparencia. Y de eso se trata todos estos aspectos. Y hablamos, dentro de esto, pues tenemos los depósitos materiales excedentes, las áreas auxiliares, muchos aspectos, ¿no? Que son incidentes durante la ejecución de una obra y que nos van a generar conflictos. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué debemos hacer para incrementar la confiabilidad de los expedientes técnicos? Un estribillo, y ojo, le digo así, un estribillo común en los contratistas y supervisiones, es decir, deficiencia del expediente técnico. Ojo, con esto no estoy diciendo, ¿existen negligencias en expedientes técnicos? Sí. Negligencia es hacer aquello que no conoces y presentas cualquier cosa. Pero un expediente técnico, ¿ya? No es pues 100%, te va a abarcar la solución del problema al 100%. ¿Por qué? Y les hablé hace un momento sobre el método científico. ¿Qué nos dice el método científico? Que un resultado es confiable cuando tiene el 95% de confiabilidad. ¿Ya? Es decir, el 5% de error. Y si nosotros fuéramos a un 98%, es 98% de confiabilidad, ¿no? Estaríamos en un 2% de error. ¿Y por qué va a haber esos inconvenientes en el tema de los expedientes técnicos? Por los procedimientos, cómo desarrollamos en campo in situ. Ya uno de los grandes problemas, por ejemplo, es las cimentaciones, ¿no? El tipo de terreno, ya cómo hacemos el muestreo, no hacemos zanjas, ¿no? Cómo hacemos el muestreo de los materiales, ¿ok? Entonces, ¿esto qué implica? Que tenemos que mejorar nuestros procedimientos, ¿sí? Para tener un mejor mapeo, por ejemplo, del terreno, ya que en el cual se va a desarrollar la infraestructura. Entonces, oiga, ahí estamos elevando el nivel de confiabilidad, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, pues, por los propios métodos, procesos y procedimientos que tenemos y las herramientas, simplemente no vamos a llegar a cubrir ese 100%, ojo, ¿no? Entonces, estos pues van a saltar, se van a evidenciar. No es lo mismo que ver a un paciente, auscultarlo, ¿no? ¿Ya? Y luego cuando empieza a operar el doctor, oiga, algo los estudios no demostraron que había este inconveniente, entonces tenemos que solucionarlo. ¿Y qué importa en ese momento? ¿Quién es el responsable? O salvar la vida de ese paciente, si no logramos la intervención. Y ese es el aspecto que nosotros debemos considerar, ¿no? En el tema de los expedientes técnicos. ¿Qué debemos mejorar con el contratista? ¿Qué debemos mejorar con el supervisor? ¿Ya? Aquí vienen varios ángulos, ¿no? Oye, la entidad, cómo debe ser su actuar con el contratista, cómo debe ser su actuar con el supervisor, cuál debe ser su actuar, ¿no? Viceversa, igual el contratista. Y a las finales, ¿qué nos interesa también? Es pues, oiga, concluimos esta obra y cómo se entrega esta obra para la etapa de funcionamiento. ¿Qué debemos hacer para ello? Teniendo como base estos aspectos, por ejemplo, aquí les muestro, ¿no? Ya que el tema con un ejemplo de saldo de obra, y van a entender aquí varios aspectos que hoy en día estoy seguro lo han escuchado, ¿no? Y es, por ejemplo, vamos a ver aquí un saldo de obra, miren, cómo se realiza actualmente con la ley que quedó vigente, que ya no está vigente. Y era pues que se tenía que elaborar el expediente técnico de saldo de obra, y en el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos, se tenían los términos de referencia en un mes. ¿Por qué? Porque había que ver qué eran los metrados, el saldo de metrados, ¿no? Ya con eso actualizar los precios unitarios, pero también cambiaban otros conceptos. ¿Había que volver a campo a hacer estudios? Sí, había que volver a campo a hacer estudios.
Entonces, esas consideraciones no te van a tomar un mes. ¿Ya? Entonces, pero bueno, ahí lo hemos puesto, mira, para que ustedes vean optimistamente un mes. La convocatoria, en el mejor de los casos, 6 meses. En el mejor de los casos. Si es que no hay observaciones, consultas, no hay elevaciones, etcétera. Y una vez que se adjudica la revisión, y ahí viene, ¿no? Aquí hacen mucho también los profesionales de la entidad, la calidad de la observación, ¿no? No será una observación por ganar tiempo, ¿no? Sino será una observación objetiva. Y esa observación nos permita dar pasos firmes de que estamos concluyendo el expediente técnico. Y en muchos casos, aquí lo hemos puesto optimistamente, 18 meses, ¿ya? Entre idas y vueltas de revisiones. Bueno, miren, hasta ahí si hablamos casi 2 años, ¿no? Prácticamente 2 años, y de ahí viene la ejecución de la obra. Una vez hecho eso, ya los actos preparatorios. Y ojo, ese de 12 meses no es, no es es un valor estadístico que ya lo tenemos, ¿no? De ahí la ejecución de la obra, miren, optimistamente, miren, más te demoraste en los actos preparatorios y la convocatoria, y lo mismo te va a durar la ejecución de la obra, 12 meses. Si vemos entre lo anterior y lo siguiente, ya han pasado 4 años. Pero, ojo, ¿eso significa que en la obra no va a haber ampliaciones de plazo en este saldo? Va a haber ampliaciones de plazo, ¿ya? Por adicionales, ¿no? Otros imprevistos, que también ya se tiene estadísticamente, esto va a suceder, pues, ponlo, de 12 meses pasaste a 24 meses. 2 años, lograste el 100% del plazo. Yo tengo obras de 10 kilómetros que era para 6 meses y ya terminado en 3 años. Saldos de obra, ojo, no es eh, son datos que tenemos, ¿no? Miren, se dan cuenta aquí que tranquilamente, desde que se resolvió un contrato, ¿cuánto tiempo ha pasado? Optimistamente, dejando 6 años, señores, hasta entregarlo para la fase de mantenimiento, ¿ya? 6 años. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hacemos con ello? Muy bien. Aquí ponemos un ejemplito con un contrato internacional y algunos aspectos que vamos a ver que son materia de este webinar. Ok, ojo, lo que les estoy mencionando no son aspectos, pues, oiga, teóricos, sino de nuestro día a día, ya en el sentido de siempre estar buscando soluciones. Y bueno, ¿cómo se haría en contratos internacionales, por ejemplo? Oigan, mire, tengo el saldo de obra y ustedes lo deben haber visto. Ya en lo último que salió de la ley de contrataciones, en esta vigente, ¿qué nos dice? Oiga, hacer el de diseño y construcción se recomienda para los saldos de obra. Y salió de aquí. Este documento es pues del año, estoy hablando de 2021-2022, cuando estábamos proponiendo. Y aquí pues tus actos preparatorios, igual que en el caso anterior, pero revisión y aprobación del expediente técnico 12 meses y aplicando metodologías, ¿no? Oiga, ¿qué queríamos en este proceso de expediente técnico? Ser más objetivos, pues, la calidad de la observación. Algo que ya hemos, o sea, no que se ha aprendido, siempre se ha visto. No que un documento sea muy observado y reiteradas veces, significa que ha salido un documento de calidad. Más bien hay que preocuparse. ¿Saben por qué? Porque se van generando tantas versiones que las finales vienen a ser parches que después no se integran. Ese es el punto de tantas revisiones. Parches. Y eso después desata esos defectos durante el proceso constructivo. Y ahí viene la calidad de la observación. Miren, es otro interesado del proyecto. Es otro interesado del proyecto. ¿Quién? En este caso la entidad, ¿no? Que son los que revisan, o el supervisor o consultor que se contrata para ese fin. Pero debemos hacerlo, las observaciones, no subjetivas, sino objetivas, que cualquiera pueda apreciar que la observación es un tema técnico, ¿no? Y no un tema, por ejemplo, subjetivo, ¿no? Que me parece, que yo creo, que yo supongo, miren, mi experiencia me ha demostrado esto. No, no, eso no, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver en cuál de esas etapas está la evaluación de lo ya ejecutado. Ahora vamos a verlo. Ahí lo vamos a ver, por favor, para que nos gane el tiempo. Y entonces, miren, la ejecución de ahí viene la ejecución de la obra en 12 meses, ¿no? Con imprevistos y todo,
tomando decisiones, ¿ok? 14 meses. Y aquí dentro de esto, ¿quién está también? ¿Creen que en ese plazo va a haber ampliación de ese plazo? Pero ¿quién me va a ayudar a resolver los conflictos internos? Una JPRD, ¿ya? Una JPRD, que hoy en día ya es importante, ¿no? Para el inicio de obras de importancia, ¿no? De más de 10 millones. ¿Cuánto tiempo se manejó esto? 32 meses, o a lo mejor los casos, 3 años, ¿sí? 36 meses, 3 años. Miren esa diferenciación de lo que teníamos y lo que buscamos. ¿Y esto cómo sale? ¿Dónde lo volcamos? En el año 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPMI, y se realizó una consultoría, ¿no? Sobre buenas prácticas. ¿Ya? Les voy a mostrar, ¿no? Sobre esto de buenas prácticas y soluciones innovadoras, en la cual el suscrito pues participó asesorando, de los cuales de los tres temas propuse dos, el otro lo propuso otro miembro del equipo, ¿no? Que asesoraba. Ya. Y el primer punto era, si ustedes han visto entonces, miren, ¿qué debemos hacer para agilizar la toma de decisiones? Ese era el primer punto. Y era, ¿no? Oiga, los contratos estandarizados internacionales. ¿Sí? Unos días, Gerald, ¿en cuál de estas etapas está la evaluación de lo ya ejecutado? No, estamos de lo que ya está ejecutado, estamos hablando más bien de lo que no se ha ejecutado, ¿sí? Porque ya teníamos, y actualmente lo sabemos, más del 90% de las obras no resueltas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Uno, para que no se resuelvan, y dos, ¿qué hacemos para reactivar en ese momento las obras que ya estaban resueltas? ¿Sí? Y uno de esos aspectos es, pues, muy bien, ¿qué hacemos? Ya tenemos estos inconvenientes, entonces, ¿qué hacemos? Y una buena práctica se estableció, pues, de que usar los contratos estandarizados internacionales. Esto es un extracto, ¿no? De ese documento, ¿ya? Y donde se establecía, pues, que era un contrato internacional, recoge las mejores prácticas y altos estándares. Eso es lo que se busca con el tema de estandarización, ¿no? O de transparencia, ¿ya? En la toma de decisiones. Y por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué hacer con ello? ¿No? Si en el mundo ya existen esas buenas prácticas, entonces tomémoslas. ¿Por qué hemos visto que nuestros propios procesos, ¿no? Nuestra propia normativa, lo único que ha hecho ha sido restringirnos y que cada paso, cada decisión está tan delimitada que simplemente no deja, pues, nos lleva, ¿no? A que cualquiera, por ejemplo, como con la Contraloría, te diga, pues, que estás haciendo incumplimiento normativo y te habla un proceso civil, penal, administrativo, ¿no? Y ante eso, lo que sucede es, pues, ya lo que sucede es pues que no simplemente los resultados que ya conocemos. Y otro aspecto importante que hay que entender ahí es gestión de proyectos. Gestión de proyectos, asistencia técnica para la gestión y ejecución de las inversiones. Y a ello nosotros sumarle las herramientas colaborativas, ¿ya? Como el modelamiento digital. Aquí viene un aspecto que les quiero mencionar, es como cuando empezó bien, ¿sí? Cuando empezó BIM, se habla de los usos, ¿no? ¿Para qué voy a usarlo? Pero aquí vamos al siguiente enfoque, ¿sí? Y es BIM, por ejemplo, los usos establecidos están definidos como contratista, ¿ok? Pero ojo, ¿y el supervisor tendrá la misma necesidad que el contratista? Y si hablo ahora de BIM en la gestión pública, la entidad tendrá los mismos problemas que el contratista. Entre los tres, como interesados del proyecto, hay un punto común. Ahí hay una, se dice intersección, ¿no? Hay un punto común donde van a converger los tres. Pero de allí también hay necesidades distintas. Entonces, y era un tema que en el año, de ahí se actualizó, ¿no? Cuando con BIM pensaban pues que cuando salió recién la guía, se decía pues un poco más que era gestión de proyectos y no era. Se cambió y ahora se dice gestión de la información, ¿no? Entonces BIM es una partecita de la gestión
información dentro del mundo de la gestión de proyectos. ¿Ya? Es una parte, una muy buena, sí, ¿no? Porque si no hay gestión de la información, también cómo relacionas todos los demás procesos y áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. ¿Ok? Bueno, entonces vemos pues que no debemos ver las cosas por piezas, sino verlo en su conjunto, porque si lo vemos por piezas y pensamos que esa pieza solucionó, simplemente no estamos haciendo nada y no vamos a obtener los resultados que esperamos, que deseamos, ¿no? ¿Y cuál es en este tema? Es pues el tema de la ejecución de la inversión. Vamos a hablar, el tema del webinar es, ¿no? Contratos estandarizados internacionales, tenemos las JPRDs y tenemos el diseño y construcción virtual. Las tres, cada una es una solución separada de cada uno de los temas que hemos visto. No. ¿Ya? Se complementa, se consolidan. Todas estas buenas prácticas van a permitir que la toma de decisiones sea de manera transparente, que se busque, que se demuestre que buscamos lo mejor para el proyecto. ¿Qué es lo mejor para un proyecto? Concluirlo, ¿no? Y que todos los interesados, ojo, todos estamos interesados que avance la obra, que se concluya, sí, pero también tenemos funciones distintas y cómo hacer uso del mismo y el conocimiento que tenemos de él para poderlos aplicar desde nuestra perspectiva como interesado del proyecto. ¿Ya? Y les hacía el ejemplo del BIM porque justamente, ¿no? La diferencia, aplicación desde la gestión pública, aplicación del contratista, aplicación del supervisor. Por ejemplo, hay un ejemplo claro que le voy a decir, en el 2019-20, cuando sale, ¿no? La normativa, ponen pues el entorno común de datos. Y se decía en ese momento, ¿no? Que el contratista era que tenía que poner el entorno común de datos. Quien les habla, hicimos experiencia, y demostramos, no, quien tiene que tener la licencia del entorno común de datos, la administración del entorno común de datos, es la entidad. ¿Por qué la entidad? Porque la entidad, su función, su necesidad es tener la información, cómo va dándose durante cada fase del ciclo del proyecto, en la etapa de planificación, en la etapa del expediente técnico, durante la construcción, para que a las finales pueda entregarlo y usarlo en la etapa de funcionamiento. Y a veces ahí viene el gran problema de que cuando no comprendemos ello, no comprendemos ello y no aplicamos todas estas soluciones y buenas prácticas de manera efectiva y que logremos los resultados. Y lograr los resultados, hablamos, pues no esperemos llegar al 2030, al 2050, ¿no? ¿Ya? Lograr los resultados puede ser un corto plazo, un año. Se lo menciono, ¿por qué? Porque sí podemos hacerlo, lo hemos hecho en el país. Y que ha servido de referencia a otros países también. Bueno, entonces, hablando aquí, tratando en este aspecto, ¿no? De los contratos internacionales estandarizados, que se busca que se mejore, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio, ¿no? de los contratos, ¿ya? Y uno de los aspectos de estos contratos es, les mencioné, el tema de la toma de decisión. ¿Ya? Toma de decisión, no te enfrasca, no te reduce, no te delimita cada paso. Te da una ruta por donde ir y que haya la toma de decisiones sea siempre en favor de el tema de la ejecución de la inversión, ¿sí? De la conclusión. Y otros aspectos que tiene un contrato estandarizado internacional, por ejemplo, si nosotros hablamos hoy en día de la JPRD dentro de la ley de contrataciones, es pues que en nuestros contratos estandarizados internacionales, por ejemplo, como el FIX, están las DAP, ¿no? ¿Ya? La JPRD, vamos a decir que sería su traducción, pero no es una aplicación, es propia de este contrato, ¿no? ¿Ya? Los DAP, ¿sí? Y por lo tanto, miren, esa consideración está como parte de ingeniero y BIM y estos aspectos BIM sí están, no. ¿Ya? Eso está dentro de la gestión de proyectos. Vamos a ver aquí algunos aspectos más, ¿no? Y les voy a mostrar aquí el tema de las JPRD que en su momento ya propusimos. ¿Me confirman si se ve? Promover la Sí, Junta de ingeniero. Resolución de Disputas. Ok, gracias. ¿Ya?
Y si vemos aquí, por ejemplo, porque les hice una pequeña, son extractos, ojo, de la consultoría, y aquí uno de los problemas que se vio muy bien, ya se había propuesto en la ley, pero el gran problema era pues que no se le estaba dando la importancia que debía, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué es importante tener un tercero? Porque nos hemos visto, pues la entidad va a cuidar sus, vamos a decirlo así, sus intereses, el contratista sus intereses, el supervisor que representa a la entidad sus intereses. Oiga, y no tenemos a alguien en el medio que nos ayude muy bien. Tú estás, vamos a decirlo así, no, tu decisión en este momento no es la adecuada, ¿no? De una u otra parte, ¿ok? Eso es lo que, el otro ángulo que tenemos que verlo nosotros, ¿no? ¿Qué es lo importante de un contrato estandarizado internacional? ¿Saben lo que me ha gustado más cuando empezamos a indagar, a revisar esto hace más de 5 años? Y era pues la buena fe, que todos tenemos que empezar pensando en la buena fe. ¿Han escuchado la palabrita acuerdo? Cuando decimos acuerdo, se han puesto de acuerdo, ya transaron, ¿no? Oiga, y eso nos ha hecho daño, pues. Eso nos ha hecho daño, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando, por ejemplo, les damos algunos cursos de ingeniero, ¿cómo pueden decir acuerdo? Pero ese es el término internacional, ya en el tema de resolución de conflictos, que debemos llegar a acuerdos en el sentido de la mejora, y estos acuerdos son de manera transparente. ¿Sí? Bien, entonces, aquí la JPRD, pues, va a ser ese tercero que va a permitir, pues, oiga, ver la mejor solución a los conflictos que se den con la finalidad, pues, de darle continuidad a la obra y esta no se detenga. ¿Qué ha pasado con los arbitrajes? ¿No? Ya hemos visto. Es una solución que en su momento se indicó, pues, le estamos hablando hace más de 20 años. Se indicó, pues, que sí eran corto plazo, ¿no? Que íbamos a solucionar nuestros problemas, no como en el Poder Judicial, que tal vez lo teníamos por décadas, pero lamentablemente ya hemos tenido casos, pues, que yo he tenido, pues, arbitrajes ya con 15 años, ya con 15 años de, en el proceso. Y eso, pues, ya no es razonable ni favorable para nadie, ¿no? ¿Sí? Y por ello, es que se establecieron dentro de, este, de, este, de este marco, ¿no? ¿Cuál iba a ser el beneficio? Y era pues que nosotros, oiga, la celeridad, ¿no? ¿Con qué? Con la que vamos a resolver las controversias, pero hacerlo en el momento, ¿ya? Y que lo que va a suceder es que los miembros, ¿no? O la JPRD, ¿ya? Va a ser un panel de profesionales expertos, ¿ya? Que va a ejercer una función de prevención, ¿ya? Porque estábamos antes enfocados pues más a y de aquí viene prevención, ¿sí? Más estábamos enfocados a la resolución del conflicto, no, y es prevenir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de prevenir? Evitar que se presenten controversias. Y con ello, el conocimiento o el actuar del ingeniero dentro del profesional dedicado al mundo de la construcción lleve pues estos conocimientos técnicos y contractuales en una buena parte para ser parte de estas soluciones, para ser parte de estas soluciones. Y el otro aspecto, antes de que nos gane la hora, ¿no? Viene a ser el tema de diseño y construcción virtual. Este también es, lo voy a mostrar, está aquí en este documento, la aplicación de gestión de proyectos y metodología de diseño y construcción virtual. ¿Por qué se le puso de esa manera? Porque uno de nuestros grandes problemas, ¿ya? Por ejemplo, la JPRD, una de sus funciones es pues, una de sus funciones es gestionar el riesgo. Y para gestionar el riesgo, oiga, ¿va a prescindir de la gerencia de proyectos? No. Una parte importante de la gestión de proyectos es la gestión de riesgo, porque de ahí nace, se deriva hacia todo lo demás. Si no lo solucionamos a presiones de plazo, modificaciones dentro del alcance, ¿no? ¿Cómo vamos viendo a cada uno de los interesados del proyecto? ¿Y esto por qué? Porque nos dimos cuenta pues que no,
En nuestro país nos falta una cultura de gestión de proyectos. Ojo, y no, en el ámbito privado, ingeniero, también, ¿no? La gerencia de proyectos no es cumplir solamente pasos, ¿ya? O generar documentos para indicar que estás cumpliendo pasos, no. Es como realmente, ¿ya? Si estamos logrando lo que indicamos inicialmente, el mejor costo, el mejor plazo, la mayor calidad posible y la sostenibilidad. Eso es la gestión de proyectos. Y dentro de ello, oye, ¿cómo todos hablan del PMBOK? Sí, se mantiene. Pero el diseño y construcción virtual, esta metodología, el BDC, es una aplicación directa. Por ejemplo, estaba en un evento y pregunté, ¿no? Les digo, oiga, ¿y el PMBOK con el BDC son gestión de proyectos? ¿Lo podemos decir? Alguien respondió con otra cosa, me habló de versiones, pero no, uno se percata pues que no tienen claro el tema de la gestión de proyectos. Y BDC, Diseño y Construcción Virtual, es una aplicación directa a la ingeniería de lo que nos establece el PMBOK. ¿Ya? Entonces, si sabemos manejar, entender, llevar de manera concreta y objetiva. Uno de los puntos que nos hace daño es mucho el parloteo. Cuando queremos demostrar algo, no ser argumentativos, sin ánimos de ser como los abogados, ¿no? El abogado sí es argumentativo, porque esa es su especialidad, ¿no? Pero los ingenieros somos como los médicos, tenemos que demostrar, ¿ya? Y somos concretos en ese aspecto. ¿Y por qué concretos? Uno no puede decir, te voy a hacer la edificación, o ya hice la edificación, ¿no? Aquí tú no dices, aquí está la edificación, aquí está el resultado de mi gestión. ¿Ya? Eso es lo que hace un ingeniero, ¿no? Un arquitecto. ¿Okay? Muestra la construcción, muestra el diseño, tiene un resultado concreto. Y de eso trata el diseño y construcción virtual, que podamos dar los pasos en gestión, en gerencia de proyectos con la finalidad de poder ser objetivos concretos e ir midiendo en el tiempo lo que se denomina las métricas de producción y los factores controlables de cada uno de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar los flujos que elaboramos, que han quedado en este documento, ¿ya? Cuando hablamos de flujo, IPD, entrega integrada de proyectos hoy en día, ¿ya? ¿Qué es esto IPD? Y es uno de los aspectos es cómo integro todo para poder entregar el proyecto. Y para eso tenemos que hacer flujos de trabajo, PPM, gestión de producción de proyectos, ¿no? Como les muestro aquí, con cada uno de sus elementos, métodos, los métodos, procesos y procedimientos y herramientas, cómo los vamos a manejar. Oiga, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, una simple resolución de asuntos o de observaciones pendientes? ¿Cómo no termina siendo una reunión más? ¿Ya? Sino más bien logremos el resultado que estamos esperando. Ser objetivos en eso, ¿no? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hemos puesto un flujo de trabajo para reunión de coordinación establecido por parte de nosotros en estas buenas prácticas y cómo debería llevarse y lo que es importante hoy en día. Por ejemplo, una JPRD debe participar en una reunión de sesiones SAIS, ¿sí? Porque es el momento donde se va a ver los posibles conflictos, el avance de la obra, ¿ya? Entonces debemos entender esto. Miren, ¿cómo vamos integrando? No está independiente, no es una isla, no está separado, pero sino tener nosotros ya el conocimiento y la perspectiva y por lo tanto la actitud de llevar las cosas adelante, ¿no? Y aquí, entonces, podemos participar en las sesiones SAIS. Ya se parte de, oiga, se está, ahí es donde nosotros vamos a poder ver, prevenir, oiga, qué posibles conflictos, qué riesgos se están dando, ¿no? Y poder tratar eso con las partes. Y las métricas de producción. Cuando alguien habla de BIM parece que estuviese hablando solamente de él y vemos pues que esto no es cierto y aquí se los muestro, ¿no? Es una parte de la gestión de la información, pero tenemos otros componentes como los flujos, ¿ya? Y que nos da la guía del PMBOK para poder aplicarlos dentro del proyecto y poder lograr su conclusión.
Aquí les mostraría otras cosas más. Mire, de los tres aspectos que les he mostrado de esta consultoría se terminó en el año 2022. Miren, cuando ya aparece. Y propusimos aquí como 8 buenas prácticas, de los cuales se tomaron 3, ¿ya? Y que es un paso importante con la finalidad, pues, de llevar, de concluir, ¿no? Y, y aquí una conclusión final es, pues, que como adjudicadores, tenemos el gran rol, ¿no? Miren, ¿qué conocimiento debemos tener? El know-how que debemos tener, la perspectiva de aplicar estos conocimientos, porque no se trata solamente de acumular conocimientos, sino tener la perspectiva de acuerdo, y esa perspectiva nos ayuda pues nuestro know-how, ¿no? Nuestra experiencia, de cómo llevar estos conocimientos, ¿ya? Y lo importante, tener la actitud para poder ser parte de la solución. Todos estas metodologías, ¿ok? Simplemente no funcionan por sí solas, funcionan por personas. Las personas somos los que llevamos a que esto se concretice, ¿no? Se materialice, ¿ya? Y creo que hoy en día en el país, no es que creo, hace muchos años, lo vengo diciendo desde lo que participo en muchas conferencias, ¿no? A nivel nacional e internacional, que los peruanos sí tenemos nuestro nivel. El gran problema es que a veces tenemos el temor de demostrar y hacer las cosas, ¿no? ¿Cuál es a veces la gran diferencia con otros países? Es pues que ellos sí se atrevieron a hacerlo y nosotros nos tuvimos dudas. No, porque el temor, ¿no? Nada, la primera es perfecto, pero si vamos haciendo, como les mostré aquí, ¿no? No voy viendo lo que mal que está ahí o los problemas que se están dando para decir mi país está mal, sino lo vamos viendo con el final de decir cómo podemos aportar nosotros a que esto mejore. Y ese aporte de mejorar nosotros a que esto mejore, ahora está plasmado en una ley, ¿no? En la ley de contrataciones del Estado y su reglamento que ahora está vigente, y cómo vamos a tratar la oportunidad, ¿ya? De que tenemos en este momento para ser partes, somos parte de la solución. Y un punto importante, y si lo han visto, como también el nivel de conocimiento que debemos tener los adjudicadores con la finalidad. No prescindimos. Nuestro trabajo no va a ser solamente documental, ¿no? O solamente, voy a ponerlo así, papel y tradicionalmente. Vemos pues que nuestro nivel debe ir hacia lo que va la tecnología, las metodologías, con la finalidad de ser más eficientes en el desarrollo y en la prevención y la resolución de conflictos. Gracias.